En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de un evangelista, San Mateo, un evangelista que, como el resto de los apóstoles, entregó su vida por Cristo y murió mártir. Cuando recordamos a un evangelista, hay que distinguir entre su vida personal y su trabajo. Comencemos por el trabajo, su misión como evangelista. San Mateo, posiblemente, porque los biblistas difícilmente se pondrán de acuerdo en casi nada, pues San Mateo posiblemente es el primer autor del evangelista, aunque, ya digo, los biblistas hablan de tantas teorías, la fuente Q, en fin, otras cosas. El primer evangelista, el primero que empezó a poner por escrito aquello que él había visto, aquello que él había oído, aquello de lo que él había sido testigo, pero también aquello que había él mismo recibido y que seguramente estaba circulando ya como pequeños grupos de parábolas, de anécdotas, de hechos de Jesús que se transmitían por vía oral. Con rigor, con seriedad, con honestidad, empezó a poner eso por escrito. San Mateo escribe para una comunidad preferentemente judía, seguramente casi todos ellos de origen judío cristianos, y por eso da mucha importancia a enlazar a Jesucristo con el Antiguo Testamento y con las antiguas profecías. Cuando nos acercamos a un evangelio, el que sea, en este caso el de San Mateo, debemos hacerlo con la misma seriedad, honestidad, con el mismo amor y la misma reverencia que cuando nos acercamos a algo sagrado, porque es la palabra del Señor. Ese evangelio nos transmite a Cristo. La crítica liberal del siglo XIX, principios del XX, con algunos personajes más destacados, tipo Bullman, nos hicieron o les hicieron a muchos desconfiar de los evangelios. Sembraron la duda, la sospecha. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Y se dedicaron a una labor minuciosa de destrucción, porque esa duda metódica era una labor destructiva y al final no quedaba nada. No porque no hubiera nada, sino porque, habiendo puesto en duda todo por sistema, ahí al final no quedaba nada. Nos acercamos a los evangelios siempre confiando en que aquellos que fueron testigos y dieron su vida, y no fue una broma aquello, dieron su vida para certificar que lo que contaban era verdad, confiando en que no nos engañaron. Nadie inventa una mentira para morir torturado. Una mentira se inventa para salir de un apuro o para hacer negocio, pero no para que te persigan. No había grabadora, pero los evangelistas firmaron con sangre los documentos que entregaban a la comunidad y que ellos habían escrito. Bien, esto en cuanto a la importancia del evangelio, cualquier evangelio en general y en este caso de San Mateo. Hay que decir algo sobre la experiencia personal de este hombre. Era un publicano. Un publicano, ¿cómo podíamos compararlo? Pienso en un país invadido que tiene algunas personas de ese país que colaboran con el invasor, ¿no? Los colaboracionistas tan despreciados, no sé si también tan útiles, pero desde luego tan despreciados.
por ejemplo, en la Francia de Vichy, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un colaboracionista con los romanos, una persona despreciada por el resto del pueblo, que además de colaborar con los romanos, o precisamente su colaboración con los romanos era cobrar impuestos. Si ya de por sí cobrar impuestos no es algo que sea agradable para el que tiene que pagarlos, si encima a los impuestos lo que estaban pagando para los romanos, eso convertía a Mateo en el miembro de una clase especialmente odiada. Sin embargo, Jesús va más allá del cliché de que era colaboracionista o recaudador de impuestos. Se fija en la persona, le mira a los ojos, pasa por allí, sabe cómo es su alma, sabe que está obrando mal, pero sabe que quiere obrar el bien y le da la oportunidad. Es Cristo que pasa a tu lado que no eres perfecto, a tu lado que quizá no logras salir del bache de tus pecados. Es Cristo que pasa a tu lado y te dice lo mismo que le dijo a Mateo: sígueme, sígueme. Él es el Señor de la misericordia y te dice: sígueme, vente conmigo. Él ha venido a salvar lo que estaba perdido. Seguramente allí había otros también pecadores, pero no eran conscientes de que lo eran. Estos fariseos que criticaban a Jesús, por ejemplo. Mateo sabía que estaba obrando mal y se encontró con alguien que le daba una oportunidad, que no le condenaba, que no bendecía lo que estaba haciendo mal, pero que no le condenaba, que le amaba tal y como era, que le daba una oportunidad. Una postura hubiera sido bendecirle y dejarle haciendo el mal. Jesucristo no ha venido para dejar que los enfermos sigan enfermos. Ha venido para curar a los enfermos, para sacarles de su enfermedad, de su pecado. Por eso Mateo, que lo entiende perfectamente, deja el mostrador de los impuestos y se va con Jesús. Hace, desde el punto de vista humano, un mal negocio. Estaba muy bien situado, ganaba dinero, llevaba una buena vida. Era despreciado, eso sí, era despreciado por sus paisanos, el resto de los judíos, pero vivía bien. Tenía el apoyo de los que mandaban, los romanos. Es decir, de alguna manera estaba bien situado. A partir de aquel momento dejó ese trabajo, compartió lo que tenía, devolvió lo robado, siguió a Jesús y se encontró, quizá durante un tiempo, con el aplauso de algunos que aplaudían a Cristo y aplaudían a él porque ahora era apóstol. Pero luego vino la persecución. Cuando mataron a Cristo, fueron contra ellos y los fueron cazando uno a uno hasta que murió el último de ellos. Por eso, el Señor nos llama a salir del pecado, pero no a llevar una vida fácil. Nos llama a encontrar la paz, pero no a encontrarla a base de no querer problemas. Nos llama a encontrar la paz en nuestro interior cuando le seguimos a Él, cuando hacemos el bien, cuando hacemos lo que nuestra conciencia nos dice, aunque eso suponga no ser entendidos. San Mateo no era entendido, pero porque estaba yendo en contra de su conciencia. Después, tampoco fue entendido cuando siguió a Jesús y terminó martirizado, pero estaba ahí yendo ya a favor de su conciencia. Lo perdió todo para ganar a Cristo. Hizo un mal negocio humano e hizo el mejor negocio celestial. Entró en el cielo. Escuchamos la voz de Jesús que pasa a nuestro lado y nos dice: sígueme, vente conmigo, sal de tu agujero, yo te quiero, yo no te condeno, yo te doy la mano para que tengas una oportunidad. Dependerá de ti si esa mano la coges o la dejas pasar en vano. Que así sea.